Queridos hermanos y hermanas, hay momentos en que no estamos cansados porque hayamos hecho demasiado, sino porque hemos escuchado demasiado, hablado demasiado, reaccionado demasiado, explicado demasiado, soportado demasiado ruido dentro del alma. Hay casas donde no faltan voces, pero falta una escucha tierna. Hay mesas familiares llenas de sonidos, pero los corazones sentados unos junto a otros siguen estando lejos. Hay conversaciones largas, pero después de ellas todos se sienten más vacíos. Y también hay momentos de oración en los que nuestros labios pronuncian muchas palabras, pero el corazón todavía no ha descansado verdaderamente en Dios. Creo que muchos de nosotros conocemos esa sensación. Pasa un día entero con tantas cosas que atender, tantas noticias que escuchar, tantas obligaciones que cargar, tantos rostros ante los cuales comportarnos correctamente. Y cuando llega la noche, el cuerpo ya quiere descansar, pero la mente sigue corriendo. Corre hacia una frase que nos hirió. Corre hacia un asunto no resuelto en la familia. Corre hacia un hijo que se ha alejado. Corre hacia una deuda, una enfermedad, una antigua decepción, una culpa que todavía no hemos logrado perdonarnos. Por fuera puede haber calma, pero por dentro hay mucho ruido. Y precisamente en ese cansancio, el Señor nos invita a aprender de nuevo algo que parece muy sencillo, pero que en realidad es muy profundo: el silencio. No se trata de un silencio frío para castigar a los demás. No se trata de un silencio nacido de la impotencia, del cansancio o de un corazón cerrado. Tampoco se trata del silencio de quien se traga todo el dolor y se va endureciendo por dentro. El silencio que el Señor nos enseña es una tierra sagrada, donde el alma deja de huir, deja de defenderse, deja de tener que demostrar algo, para quedarse de pie delante de aquel que nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos en el Evangelio. Cuando Jesús está delante de Pilato, hay un momento muy extraño. Él es interrogado, sospechado, empujado a un juicio lleno de injusticia, y sin embargo no se apresura a responder. Jesús guarda silencio. Pilato se sorprende, porque el poder de este mundo suele estar acostumbrado a las defensas, a las discusiones, a las reacciones de resistencia. Pero Jesús no guarda silencio porque no tenga nada que decir. Guarda silencio porque en su corazón hay una libertad que nadie puede arrebatarle. Él no permite que el ruido de quien lo juzga gobierne su corazón. Él no permite que la injusticia exterior altere su comunión profunda con el Padre. Esta es una luz muy grande para nosotros, porque muchas veces creemos que somos fuertes cuando logramos hablar hasta el final, discutir hasta ganar, explicarlo todo, demostrar a los demás que tenemos razón. Pero hay momentos en los que, cuanto más hablamos, más perdemos la paz. Cuanto más intentamos vencer, más sentimos que el corazón queda derrotado. Cuanto más queremos que el otro nos entienda inmediatamente. Más fácil es decir palabras que hieren a quienes amamos. En la familia, muchas heridas no comienzan por un gran acontecimiento, sino por una palabra apresurada, una frase demasiado dura, una ironía, un grito, una respuesta dada cuando el corazón está encendido, y después nos arrepentimos. Pero la palabra ya salió, la otra persona ya fue herida, y nosotros mismos también quedamos heridos por nuestras propias palabras. Queridos hermanos y hermanas, el silencio no es huir de la verdad. El silencio es darle tiempo a la verdad para que sea iluminada por Dios. El silencio no es falta de amor. A veces el silencio sirve para que el amor no se convierta en ira. El silencio no significa abandonar las cosas a su suerte. A veces el silencio protege al alma para que no pierda lo más precioso, la paz. Una persona que aprende a guardar silencio delante de Dios va aprendiendo poco a poco a decir menos palabras, pero más verdaderas, más suaves, más sanadoras. Necesitamos mirar nuestro corazón con mucha mansedumbre. ¿Será que estoy viviendo demasiado hacia afuera? ¿Será que tengo miedo al silencio? Porque cuando todo se calla, ¿voy a escuchar mi propia soledad? ¿Será que estallo en quejas, críticas y explicaciones porque en lo más profundo tengo miedo de no ser escuchado?
¿Será que uso las palabras para cubrir un corazón inquieto? Si es así, no nos condenemos enseguida. Dios no nos invita al silencio para avergonzarnos. Dios nos invita al silencio para poder tocar ese lugar que duele y que durante tanto tiempo hemos cubierto con ruido. En el libro de los Salmos hay una palabra muy tierna. Quédense quietos y reconozcan que Dios es Dios. Quedarse quieto no significa hacer desaparecer todos los problemas. Quedarse quieto es colocar todos los problemas dentro de una presencia más grande. Cuando un padre guarda silencio delante de Dios, puede volver hacia su hijo con una mirada menos dura. Cuando una madre guarda silencio delante de Dios, puede mirar su propio cansancio sin quedarse atrapada solo en la tristeza. Cuando los esposos saben abrir un espacio de silencio sagrado, dejan poco a poco de usar las palabras como armas. Cuando una persona de edad madura mira su vida en silencio, puede reconocer que ha soportado mucho, que ha luchado mucho, que ha caído muchas veces, pero que no ha sido abandonada por Dios. Tal vez el primer paso no tenga que ser grande. No comencemos con propósitos demasiado altos que luego nos lleven a la decepción. Comencemos con un pequeño espacio de silencio, un momento antes de abrir el teléfono, un minuto antes de responder en medio del enojo, una respiración profunda antes de decir una palabra que podría herir a otra persona, un instante de silencio delante de la cruz, solo para decir con sencillez: Señor, aquí estoy, mi corazón está lleno de ruido, quédate conmigo. Solo eso, pero si es sincero. Ese silencio ya se convierte en una puerta, porque nuestra alma no puede ser sanada si siempre está arrastrada por el ruido. Una herida necesita ser lavada con delicadeza. Un corazón necesita volver a escuchar la voz de Dios. Una familia necesita menos palabras que hieren y más silencios que sepan respetar. Una vida de fe enfriada no siempre necesita más palabras. A veces necesita un regreso silencioso, muy pequeño, muy verdadero, pero con Dios presente. Y cuando empezamos a guardar silencio de esta manera, descubrimos algo profundamente consolador. Dios no está lejos en el silencio. Dios está allí. Él no siempre viene como un trueno, no siempre arregla todo de inmediato. Él viene como una presencia humilde y tierna. Se coloca junto al alma cansada y le enseña a no tener miedo del silencio. Porque hay formas de paz que solo pueden nacer cuando la persona deja de luchar con palabras y comienza a permitir que Dios hable en lo más profundo de su corazón. Queridos hermanos y hermanas, cuando empezamos a entrar en el silencio, muchas personas piensan que encontrarán la paz de inmediato. Pero a veces lo primero que encontramos no es la paz, sino la inquietud. Nos sentamos, queremos orar un poco, pero por dentro sentimos incomodidad. Apagamos algunos ruidos exteriores, pero dentro de nosotros empiezan a levantarse muchas otras voces. Vuelve una historia antigua. Aparece de nuevo un rostro que nos hizo daño. Sube desde dentro un reproche callado, una preocupación por la familia, por los hijos, por la salud, por el dinero, por la vejez, por el futuro. Sigue dando vueltas y no se va. Queremos estar en paz, pero nuestro corazón todavía no está en paz. Queremos callar, pero dentro de nosotros hay algo que sigue gritando. Por eso, algunas personas tienen miedo al silencio, no porque el silencio sea malo, sino porque el silencio hace aparecer aquello que hemos escondido durante demasiado tiempo. Mientras estamos ocupados, podemos no escuchar nuestro propio corazón. Mientras hablamos mucho, podemos evitar enfrentarnos al verdadero dolor. Mientras nos dedicamos a cuidar a los demás, corregir a los demás, culpar a los demás, analizar a los demás, podemos escapar de una pregunta mucho más difícil. ¿Qué está pasando dentro de mí? ¿Por qué me enojo tan fácilmente? ¿Por qué necesito ganar en cada discusión? ¿Por qué no soporto que otra persona guarde silencio? ¿Por qué siento siempre que tengo que demostrar que tengo razón, que soy bueno, que merezco respeto? Hay ruidos que no vienen de la calle, ni de las máquinas, ni de las conversaciones fuertes. Hay ruidos que están escondidos en lo profundo del alma, el ruido de la culpa, el ruido del autorreproche, el ruido de una envidia silenciosa,
el ruido de una herida que nunca ha sido llamada por su verdadero nombre, el ruido de tantos años en los que hemos tenido que sostenernos de pie, mostrarnos fuertes para que nadie vea nuestra debilidad, sonreír para que los demás no sepan que por dentro estamos quebrados. Y cuando Dios nos invita al silencio, no lo hace para causarnos más dolor. Él solo nos conduce suavemente hacia esa habitación interior donde nos hemos abandonado a nosotros mismos durante demasiado tiempo. Muchas veces nuestras palabras no son solo palabras, son el grito de una herida. Una persona que critica mucho tal vez tiene mucho miedo de no valer nada. Una persona que impone siempre su voluntad tal vez tiene mucho miedo de perder el control. Una persona que se queja con frecuencia tal vez desea profundamente que alguien comprenda su cansancio. Una persona que siempre necesita explicarse tal vez ha sido malinterpretada muchas veces. Una persona que usa palabras duras tal vez creció escuchando palabras duras y terminó creyendo que esa era la única manera de protegerse. Si miramos solo desde fuera, es fácil condenarnos unos a otros. Pero cuando aprendemos a guardar silencio delante de Dios, empezamos a comprender que detrás de muchas palabras que hieren hay también un corazón herido. Eso no significa que tengamos permiso para hacer daño a los demás y luego justificarlo diciendo que tenemos heridas. No, el amor verdadero nunca usa su propio dolor para causar dolor a otra persona. Pero comprender el origen del ruido que llevamos dentro nos ayuda a comenzar un camino de sanación. Ya no decimos simplemente, soy así de impulsivo, siempre he sido así, no puedo cambiar. Tampoco nos condenamos diciendo, soy malo, estoy perdido, ya no tengo esperanza. Delante de Dios podemos hablar con más verdad. Dentro de mí hay un miedo, dentro de mí hay una herida, dentro de mí hay una ira antigua. Dentro de mí hay un niño que no fue escuchado y necesito que Dios entre allí, en el libro de Job, cuando Job había perdido tanto y estaba sentado en medio del sufrimiento. Sus amigos llegaron a verlo. Al comienzo, no se apresuraron a dar explicaciones, no comenzaron enseguida a presentar razones, no dijeron frases piadosas demasiado rápidas. Se sentaron en el suelo junto a él durante 7 días y 7 noches. Y nadie le dijo una palabra porque veían que su dolor era demasiado grande. Ese momento es muy hermoso. Hay dolores que necesitan una presencia más que una explicación. Hay lágrimas que necesitan a alguien sentado al lado más que a alguien que tenga razón. Hay noches oscuras del alma que, si intentamos llenar rápidamente con palabras, pueden quedar heridas todavía más. Pero al ser humano le cuesta permanecer delante del dolor ajeno. Y por eso muchas veces hablamos demasiado pronto. Hablamos para que la otra persona deje de llorar, porque sus lágrimas nos incomodan. Hablamos para resolver todo rápido, porque su dolor toca nuestro propio dolor. Decimos frases que creemos consoladoras, pero a veces hacen que la persona herida se sienta todavía más sola. En la familia también ocurre así. A veces la esposa solo necesita ser escuchada, pero el esposo ya se apresura a corregir. A veces el esposo solo necesita un espacio de silencio para reunir su corazón, pero la esposa se apresura a sospechar. A veces los hijos solo necesitan que sus padres se sienten junto a ellos sin juzgarlos de inmediato, pero los padres comienzan con palabras que los hacen cerrarse. Y a veces nosotros mismos nos tratamos de esa manera. Antes de comprendernos, ya nos culpamos. Antes de escucharnos, ya nos obligamos a estar bien. El silencio que sana no consiste en callarlo todo. El silencio que sana es una presencia llena de amor. Es distinto de la frialdad. Es distinto de ese silencio que busca castigar. Es distinto de evitar el diálogo. Una esposa que guarda silencio durante muchos días para hacer sufrir a su esposo no está viviendo el silencio del Evangelio. Un padre que no habla con su hijo por orgullo no está viviendo el silencio de Dios. Una persona en la comunidad que calla por fuera, pero alimenta amargura por dentro, tampoco vive todavía un silencio santo. El silencio santo aparece cuando dejamos de reaccionar para que el amor tenga la oportunidad de volver. El silencio santo aparece cuando no hablamos de inmediato,
porque no queremos convertir la ira en una nueva herida. El silencio santo aparece cuando ponemos la mano sobre nuestra boca y dejamos que Dios ponga su mano sobre nuestro corazón. Hay una verdad muy humilde que todos tenemos que aprender. No toda palabra que sentimos dentro necesita ser dicha. Hay palabras que solo necesitan ser llevadas ante Dios para ser purificadas. Hay frases que, si salen cuando estamos enojados, se convierten en cuchillos. Hay juicios que, si los guardamos un poco más, se disuelven cuando nuestro corazón se ilumina. Hay reacciones que parecen justas, pero en realidad son orgullo vestido de justicia. La persona que sabe guardar silencio no es débil. Está aprendiendo a no dejarse gobernar por la primera emoción. Está pidiendo a Dios un corazón capaz de tomar distancia de la ira, de la herida y de la necesidad de ganar. En la carta de Santiago, capítulo 1, encontramos una palabra muy concreta: que cada persona sea pronta para escuchar, lenta para hablar y lenta para la ira. La Iglesia no nos enseña a convertirnos en personas sin sentimientos. La fe no nos obliga a fingir que no sufrimos, pero la palabra de Dios nos enseña a no permitir que la primera emoción gobierne nuestra lengua. Prontos para escuchar, porque la otra persona también tiene un mundo interior que necesita ser respetado. Lentos para hablar, porque una palabra que ya salió no se recoge fácilmente. Lentos para la ira, porque la ira puede mostrarnos que algo duele, pero no siempre nos muestra el camino correcto para sanar. Por eso, si el silencio nos da miedo, tal vez no deberíamos huir enseguida. Quedémonos un poco, no para castigarnos, sino para preguntarle al corazón, con la misma ternura que Dios tiene con nosotros: ¿qué es lo que hace más ruido dentro de mí? ¿A quién temo que no me comprenda? ¿Con quién estoy enojado y todavía no me atrevo a reconocerlo? ¿Qué tristeza estoy convirtiendo en reproches? ¿Qué me falta tanto que intento controlar a todos los que están a mi alrededor? Estas preguntas no buscan hundirnos, sino abrir un pequeño camino para que entre la luz. Tal vez nuestro ejercicio sea muy sencillo. Cada vez que sintamos que el corazón está a punto de estallar, detengámonos un poco y demos nombre a lo que está sucediendo. No digamos solamente, estoy enojado. Intentemos decir algo más profundo. Estoy enojado porque siento que no me respetan. No digamos solamente, estoy triste. Intentemos decir con más verdad, estoy triste porque me siento olvidado. No digamos solamente, estoy cansado. Intentemos decir con claridad, estoy cansado porque he intentado parecer fuerte durante demasiado tiempo. Cuando damos el nombre correcto al dolor, dejamos de ser arrastrados por él. Cuando damos el nombre correcto al miedo, dejamos de tener que esconderlo detrás de palabras que hieren a los demás. Y cuando lo llevamos al silencio delante de Dios, empezamos a permitir que la gracia entre en un lugar que nuestras palabras nunca han logrado sanar. Dios no tiene miedo del ruido que llevamos dentro. Él no se escandaliza de nuestras zonas confusas. Él no se va cuando ve nuestra ira, nuestra culpa, nuestra debilidad, nuestra envidia, nuestro orgullo o nuestra soledad. Él solo espera que dejemos de cerrar la puerta. Él espera que tengamos la valentía de no llenar cada vacío con ruido. Él espera que entremos en el silencio, no como personas juzgadas, sino como hijos que vuelven a la casa del Padre. Y allí, en medio de todo lo que todavía está incompleto, iremos comprendiendo que el silencio no nos quita la voz. El silencio nos devuelve una voz más limpia, más humilde y más capaz de amar. Queridos hermanos y hermanas, hay un momento en la vida de fe en el que tendremos que atravesar una experiencia muy extraña. Dios sigue estando allí, pero nosotros no lo escuchamos decir nada. Oramos, pero el corazón está seco. Vamos a misa, pero el alma todavía no logra sentir paz. Miramos la cruz, pero por dentro seguimos teniendo preguntas sin respuesta. Hemos pedido al Señor luz, hemos pedido su ayuda, hemos pedido sanación, y sin embargo las circunstancias exteriores parecen no cambiar. La persona que amamos todavía no nos comprende, la familia sigue en tensión, la herida antigua vuelve a doler cuando menos lo esperamos. Y entonces empezamos a tener miedo.
¿Será que Dios guarda silencio porque está lejos de mí? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que he hecho algo que ha cansado a Dios de mí? No, queridos hermanos y hermanas, el silencio de Dios nunca es la frialdad de alguien que nos ha dado la espalda. Dios no calla como quien abandona a sus hijos en la oscuridad. Hay momentos en que Él no responde de la manera que esperamos, porque está haciendo algo más profundo que aquello que pedimos. Le pedimos a Dios que cambie las circunstancias, pero Él comienza sosteniendo nuestro corazón. Le pedimos a Dios que haga que los demás nos comprendan, pero Él comienza enseñándonos a comprender nuestro propio dolor. Le pedimos a Dios que quite una cruz, pero Él se acerca para que sepamos que no cargamos esa cruz solos. Hay sanaciones que no llegan como un trueno que sacude todas las cosas. Hay sanaciones que llegan muy despacio, muy suavemente, como una gota de agua que entra en la tierra seca, como una luz tenue que entra en una habitación cerrada desde hace mucho tiempo. En el primer libro de los Reyes, el profeta Elías atravesó una etapa de profunda soledad. Había luchado, estaba cansado, quiso rendirse, sintió que se había quedado solo. Entonces se puso de pie en el monte Horeb para esperar el paso del Señor. Hubo un viento fuerte, hubo un terremoto, hubo fuego, pero el Señor no estaba en aquellas manifestaciones ruidosas. Después llegó el susurro de una brisa suave y Elías reconoció la presencia de Dios. Esa imagen es muy tierna y muy profunda. Dios no siempre viene en acontecimientos que nos deslumbran. Dios no siempre llega con señales fuertes que no nos permitan dudar. Muchas veces Dios viene en un movimiento muy pequeño del alma, un poco de valentía para no rendirse, un poco de paz en medio de un día lleno de preocupaciones, un pequeño ablandamiento en un corazón que se había endurecido, una pequeña luz que nos ayuda a no decir una palabra que hiera a otra persona. A nosotros nos gustan las respuestas grandes, rápidas y claras, pero Dios es Padre y un Padre sabio no siempre entrega a su hijo lo que el hijo exige de inmediato. Le entrega aquello que lo hace crecer. A veces queremos que Dios haga callar el ruido que nos rodea, pero Dios nos enseña a encontrar paz incluso en medio del ruido. A veces queremos que Dios arranque de nuestro corazón un recuerdo doloroso, pero Dios nos enseña a mirar ese recuerdo con una mirada nueva, no como una condena, sino como un lugar donde Él ya nos había sostenido en silencio. A veces queremos que Dios nos haga olvidar a una persona que nos hirió, pero Dios nos sana liberándonos del poder que esa persona todavía tiene sobre nuestra alma. Perdonar no significa decir que lo malo se volvió bueno. Perdonar significa no permitir que el mal siga gobernando nuestro corazón para siempre. El silencio más profundo no es un vacío donde no hay nadie. El silencio más profundo es el lugar donde dejamos de huir de Dios y dejamos de huir de nosotros mismos. Allí empezamos a descubrir que hemos vivido muchos años cubiertos con capas exteriores. La capa de quien siempre tiene que ser fuerte, la capa de quien siempre debe sostener a la familia, la capa de quien siempre tiene la razón, la capa de quien no necesita ayuda de nadie, la capa de quien parece piadoso, pero por dentro está seco, la capa de quien sigue sonriendo aunque por dentro esté agotado. Y cuando el silencio se vuelve suficientemente profundo, Dios no arranca esas capas con violencia. Él permanece allí, con ternura, hasta que confiamos lo suficiente como para dejarlas caer. La Virgen María es la mujer de ese silencio profundo. El Evangelio no nos transmite muchas palabras de María, pero sí nos muestra un corazón que guardaba todas las cosas y las meditaba en su interior. Ella no comprendió todo desde el principio. Escuchó el anuncio del ángel, dio a luz a su hijo en la pobreza. Escuchó la profecía de que una espada atravesaría su alma, perdió a su hijo en el templo. Lo siguió por caminos llenos de incomprensión y finalmente permaneció de pie al pie de la cruz. María no fue una mujer que no sufrió. Fue una mujer que sufrió sin perder la fe. No fue una mujer que tuvo todas las respuestas. Fue una mujer que guardó todos los acontecimientos en silencio delante de Dios. Esa es una enseñanza muy grande para nosotros.
especialmente para quienes ya han recorrido una buena parte de la vida con muchas cosas que no se pueden explicar del todo. Hay sacrificios que nadie conoce, hay noches en vela que nadie ve, hay lágrimas tragadas para que la familia pueda seguir en paz, hay cansancios que no se nombran por miedo a preocupar a los demás, hay heridas recibidas de los padres, del esposo, de la esposa, de los hijos, de los hermanos, de los amigos, de la comunidad que hemos guardado durante mucho tiempo. Sin Dios, esas cosas pueden convertirse fácilmente en amargura, pero si las llevamos al silencio con Dios, pueden convertirse en el lugar donde la gracia comienza a trabajar. No lo entendamos mal. El silencio delante de Dios no hace que los recuerdos desaparezcan como si nunca hubieran existido. Sanar no significa borrar el pasado. Sanar significa dejar que Dios entre en ese pasado para que ya no nos arrastre como antes. Una persona que fue despreciada puede seguir recordando las palabras que la hirieron, pero poco a poco ya no vive como si no tuviera valor. Una persona que fracasó puede seguir recordando su caída, pero ya no permite que esa caída defina toda su vida. Una persona que hizo algo malo puede seguir arrepentida, pero ya no queda encerrada en la oscuridad de la culpa. Una persona que fue abandonada puede seguir teniendo días de soledad, pero empieza a creer que no ha sido abandonada por Dios. Jesús también entró en el silencio. El Evangelio nos cuenta muchas veces que Él se retiraba a lugares solitarios para orar, trabajaba mucho, se encontraba con muchas personas, enseñaba mucho, sanaba mucho, pero no se dejaba arrastrar por la multitud. Volvía al Padre, permanecía en el silencio, recibía de nuevo del Padre su identidad más profunda. Precisamente por eso podía acercarse al enfermo sin quedar agotado en el alma, tocar al pecador sin despreciarlo, enfrentar a quienes lo rechazaban sin perder la mansedumbre, entrar en la pasión y seguir pronunciando palabras de entrega confiada. Si el Hijo de Dios, hecho hombre, necesitó espacios de soledad para permanecer con el Padre, cuanto más los necesitamos nosotros. No podemos seguir dando sin volver a la fuente. No podemos hablar de Dios sin estar con Dios. No podemos cuidar a los demás y abandonar nuestra propia alma. No podemos servir, trabajar, cargar responsabilidades y resistir sin tener un espacio de silencio donde Dios vuelva a poner su mano sobre nuestro corazón. Una vida de fe que solo conserva obligaciones y pierde el silencio se vuelve fácilmente seca y rígida. Una familia que solo conserva responsabilidades y pierde la escucha se vuelve fácilmente pesada. Un corazón que solo conserva esfuerzos y pierde la oración se cansa en silencio. Una madre me dijo una vez, después de muchos años viviendo tensiones familiares: Padre, ya no sé cómo orar. Entro en la iglesia, me siento allí, miro el sagrario y solo lloro. Yo le dije que quizá eso ya era una oración muy verdadera. No siempre orar significa ordenar frases hermosas. Hay momentos en que las lágrimas oran en lugar de las palabras. Hay momentos en que la presencia ora en lugar de los labios. Hay momentos en que basta sentarse delante de Dios y dejar que Él nos vea sin escondernos, y eso ya es el comienzo de una sanación. Ella no necesitaba presentarle a Dios un informe perfecto sobre su dolor. Dios ya lo sabía. Lo que necesitaba era no apartarse de aquella mirada llena de amor ante la Eucaristía. El silencio se convierte en una escuela muy profunda. El sagrario no hace ruido. El pan consagrado no discute Jesús. Está presente de una manera tan humilde que una persona puede pasar delante de él sin darse cuenta. Pero precisamente esa presencia silenciosa tiene una fuerza sanadora misteriosa. Él no nos obliga a abrir el corazón. Él espera, no nos avergüenza por nuestras debilidades. Está allí. No nos pregunta por qué no somos mejores, por qué seguimos tristes, por qué todavía somos débiles. Nos mira con la misma mirada con la que miró a Pedro después de que Pedro lo negó. Una mirada que no aplasta, sino que hace que el corazón se derrita. Tal vez lo que necesitamos no es más ruido religioso, sino una presencia más verdadera delante de Dios. No vayamos a Dios como quien tiene que demostrar que es digno.
Vayamos como hijos cansados, que regresan. No oremos como si tuviéramos que lograr que Dios se fije en nosotros. Oremos porque Dios se ha fijado en nosotros desde siempre. No tengamos miedo si en el silencio aparecen en nuestro corazón muchas cosas que todavía no son hermosas. Un hospital no es el lugar donde el enfermo tiene que fingir que está sano. Delante de Dios ocurre lo mismo. No necesitamos fingir paz para ser amados por Dios. Precisamente cuando estamos pobres, confundidos y cansados, necesitamos dejar que Dios nos ame en la verdad. El silencio más profundo nos irá enseñando una pobreza santa. Yo no puedo sanarlo todo por mí mismo. No me comprendo completamente. No puedo controlar todos los acontecimientos. No puedo cambiar a los demás con presión y palabras. No puedo seguir adelante si cargo todas las cosas solo. Cuando reconocemos esto, no estamos fracasando. Estamos empezando a abrir la puerta a la gracia, porque la gracia no entra allí donde fingimos estar completos. La gracia entra allí donde humildemente reconocemos que necesitamos ser salvados, y desde allí también nuestras palabras empiezan a transformarse. Quien ha permanecido en el silencio de Dios necesita menos hacer que los demás pierdan. Juzga con menos prisa, sospecha menos, usa menos el pasado para condenar a quienes ama. Dice menos palabras duras de las que después tendría que arrepentirse. No porque esa persona se haya vuelto perfecta, sino porque dentro de ella hay un lugar al que puede volver. Cada vez que se levanta la ira, sabe que puede volver a Dios. Cada vez que llega la soledad, sabe que puede sentarse de nuevo delante de la cruz. Cada vez que desea decir una palabra que hiera, sabe detenerse un poco para pedirle a Dios que purifique su lengua. Practiquemos algo muy pequeño, pero muy verdadero cuando sea posible. Sentémonos en silencio delante de la cruz o delante de la Eucaristía. No pidamos muchas cosas de inmediato. No contemos todo enseguida. No busquemos rápidamente sentimientos de fervor. Dejemos que el cuerpo y el alma estén presentes allí. Tal vez baste decir en el corazón: Señor Jesús, mírame. Luego, silencio. Dejemos que Dios mire la parte de nuestra vida que está cansada. Dejemos que Dios mire las palabras que hemos dicho mal. Dejemos que Dios mire las heridas que todavía no nos atrevemos a abrir. Dejemos que Dios mire también los esfuerzos silenciosos que nadie reconoce. La mirada de Dios no humilla a nadie. Esa mirada devuelve la dignidad. Y un día descubriremos que algo en nosotros ha cambiado un poco. No todos los problemas desaparecen, pero ya no reaccionamos como antes. No todas las heridas dejan de doler de inmediato, pero ya no estamos solos dentro de ese dolor. No todos nos comprenden, pero ya no necesitamos gritar para demostrar que valemos. La familia no se vuelve perfecta de repente, pero dentro de nosotros empieza a existir un espacio sagrado donde Dios nos protege para que no convirtamos el sufrimiento en amargura. Dios sigue trabajando en el silencio. La semilla crece en el silencio. La levadura fermenta la masa en el silencio. Un niño crece en el vientre de su madre también en el silencio. Muchas veces la gracia obra de la misma manera. No hace ruido, pero transforma desde dentro. No siempre nos asombra de inmediato, pero poco a poco hace que el corazón sea menos duro, la mirada menos fría, la palabra menos hiriente, la vida menos lejana de Dios. Y cuando el silencio está habitado por Dios, ya no es un abismo que nos asusta. Se convierte en la tierra donde el alma vuelve a recibir la semilla de la esperanza. Queridos hermanos y hermanas, el verdadero silencio no nos deja para siempre dentro de la capilla, ni nos hace huir de la vida cotidiana. El verdadero silencio debe acompañarnos de regreso a casa. Entrar en la cocina, en la mesa familiar, en la sala, en las llamadas telefónicas, en esos momentos en que los esposos se miran y todavía llevan dentro muchas cosas difíciles de decir. En las ocasiones en que los padres escuchan respuestas secas de sus hijos. En los encuentros de la comunidad, en el lugar de trabajo, allí donde hay personas que nos cansan, nos entristecen y nos provocan deseos de reaccionar de inmediato. Si el silencio solo es hermoso cuando estamos solos,
pero desaparece cuando nos encontramos con los demás. Entonces ese silencio todavía no ha llegado suficientemente profundo. Hay un tipo de silencio que vuelve más bondadosas nuestras palabras. La persona que sabe guardar silencio delante de Dios no es alguien que nunca habla, esa persona habla. Pero sus palabras han pasado por un lugar más profundo. Ya no brotan solamente de la primera ira, ya no nacen solo del amor propio herido, ya no buscan únicamente vencer al otro. Esas palabras han sido puestas delante de Dios, han sido iluminadas, suavizadas, y por eso, cuando salen, pueden convertirse en un poco de luz, en un poco de medicina, en un poco de consuelo para quien las escucha. El libro del Eclesiastés nos recuerda que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Esa palabra es muy equilibrada. La fe no nos enseña a estar siempre en silencio. Hay momentos en que debemos decir la verdad. Hay momentos en que debemos defender al débil. Hay momentos en que debemos pedir perdón. Hay momentos en que debemos corregir. Hay momentos en que debemos abrir el corazón para que los demás comprendan nuestro dolor. Pero también hay momentos en que debemos guardar silencio. Porque si hablamos de inmediato, hablaremos desde la herida y no desde el amor. Si hablamos de inmediato, usaremos la verdad como una piedra lanzada contra otra persona. Si hablamos de inmediato, convertiremos un diálogo en un tribunal. Muchas familias no carecen de palabras. Lo que falta son palabras purificadas. Hay padres que hablan mucho con sus hijos, pero los hijos solo escuchan presión. Hay madres que corrigen mucho, pero los hijos solo sienten que nunca son suficientemente buenos. Hay esposas que desean que sus esposos las comprendan, pero como están demasiado heridas, sus palabras se convierten en reproches. Hay esposos que desean conservar su autoridad, pero como no saben expresar su cansancio, sus palabras se vuelven duras. Y así, día tras día, las personas que viven bajo el mismo techo dejan de escucharse de verdad. Todos preparan su propia respuesta, pero nadie abre el corazón para acoger el dolor del otro. El silencio que sana comienza precisamente allí, no evitando todas las conversaciones, sino deteniéndonos para preguntarnos: ¿la palabra que estoy por decir sirve al amor? ¿Esta palabra necesita ser dicha ahora mismo? ¿Estoy hablando para construir o para herir al otro, como yo me siento herido? ¿Quiero resolver el problema o solo quiero que la otra persona pierda? Puedo decir la misma verdad con un tono más humilde. Un solo instante de pausa puede salvar a una familia de una nueva herida. En la carta de Santiago, capítulo 1, la palabra de Dios nos recuerda que debemos ser prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira. Escuchar pronto es un acto de amor muy concreto. Escuchar no significa buscar el error del otro. Escuchar significa intentar comprender dónde le duele. Escuchar significa reconocer que, detrás de una voz desagradable, puede haber un alma cansada. Escuchar significa ver a la persona y no solamente su falta. Hablar despacio no es cobardía, sino responsabilidad, porque la palabra debe nacer con cuidado. Ser lento para la ira no significa que no sepamos sufrir, sino que no queremos que el dolor gobierne toda nuestra manera de actuar. En el matrimonio hay silencios muy hermosos. Dos personas pueden estar sentadas una al lado de la otra sin necesidad de llenar cada vacío con palabras. Una persona sabe que la otra está cansada y por eso no le añade más preguntas. Una persona ve que la otra está esforzándose y le ofrece una mirada comprensiva. Una persona no se apresura a concluir que el silencio del otro es frialdad, sino que pregunta con humildad y ternura: ¿estás cansado? ¿Puedo sentarme un momento a tu lado? O también, ¿estás triste? Estoy aquí contigo. Cuando el silencio está puesto dentro del amor, no aleja, se convierte en un pequeño techo bajo el cual la persona cansada puede descansar. Pero también es necesario decir la verdad. Hay silencios que deben ser sanados porque no vienen del amor. Hay personas que callan para hacer que los demás se preocupen. Hay personas que callan para castigar. Hay personas que callan por orgullo, porque no quieren pedir perdón, porque no quieren enfrentar la verdad.
Hay personas que usan el silencio como un muro, dejando a sus seres queridos afuera sin saber cómo tocar la puerta. Ese silencio no es una virtud, es una forma de herida, y esa herida también necesita ser llevada a Dios, para que aprendamos a no usar el silencio como arma, sino como un lugar donde el amor pueda prepararse para volver. El sacramento de la reconciliación es una gran escuela de silencio y de palabra. Antes de confesarnos, necesitamos silencio para examinar nuestra conciencia con sinceridad, no para torturarnos, sino para permitir que la luz de Dios ilumine esas zonas que solemos evitar. ¿Qué palabras mías han herido a las personas que amo? ¿Cuándo he guardado silencio por orgullo? ¿He usado palabras religiosas para esconder falta de caridad? ¿Me he quejado demasiado y he olvidado agradecer? ¿He permitido que mi boca se aleje del corazón de Cristo? Y luego, en el confesionario decimos la verdad, no para ser aplastados, sino para ser perdonados y comenzar de nuevo. La Eucaristía también nos enseña a hablar. Uno se acerca a Jesús Eucaristía en silencio, pero al salir de allí, sus palabras deberían ser menos amargas. Si recibimos al Señor en el corazón y aún así queremos conservar intacta nuestra manera de hablar que hiere a los demás, entonces necesitamos pedir humildemente que Él entre más profundamente. La Eucaristía no solo alimenta el alma dentro de la iglesia. La Eucaristía quiere transformar nuestra manera de volver a casa, nuestra manera de llamar a quienes amamos, nuestra manera de responder cuando somos malinterpretados, nuestra manera de enfrentar a las personas que nos resultan difíciles. Quien deja que Jesús Eucaristía permanezca en su interior, aprende poco a poco el lenguaje de la mansedumbre. Hay decisiones pequeñas que pueden abrir el camino a una gran conversión. Cuando estamos enojados, no respondamos de inmediato. Cuando acabamos de escuchar una frase que nos hirió, no ataquemos enseguida. Cuando deseamos contarle a alguien las faltas de otra persona, detengámonos y preguntemos al Señor si eso es necesario. Cuando sentimos que estamos a punto de decir una ironía, guardemos unos segundos para elegir otra palabra. Cuando necesitamos pedir perdón, no esperemos a sentirnos completamente cómodos para hacerlo. A veces la frase "lo siento" es muy corta, pero debe atravesar un camino muy largo dentro de nuestro orgullo. Y justamente allí el silencio ya ha comenzado a trabajar. También hay momentos en que necesitamos un acompañante espiritual, un sacerdote, una religiosa, una persona sabia en la fe o alguien capaz de escuchar de manera sana. No todo debe guardarse en soledad. El silencio no es aislamiento. Hay dolores que necesitan ser expresados en un lugar seguro. Hay errores que necesitan ser iluminados. Hay confusiones que necesitan discernimiento. Quien sabe guardar silencio delante de Dios, también aprende cuándo debe abrir el corazón ante la persona que Dios le envía. Porque la sanación católica no es solo una emoción privada. Es un camino dentro de la iglesia, a través de los sacramentos, la palabra de Dios, la comunidad y las relaciones que el Señor va purificando. El silencio también nos ayuda a orar con más verdad en la vida cotidiana. No solo rezamos con oraciones aprendidas, aunque esas oraciones son muy valiosas. También rezamos llevando nuestras reacciones al Señor. Cuando dentro de nosotros nace el deseo de enojarnos, podemos decir en secreto: Señor, guarda mi boca. Cuando sentimos que estamos a punto de juzgar, podemos decir: Señor, ayúdame a mirar a esta persona como tú la miras. Cuando nos sentimos despreciados, podemos decir: Señor, recuérdame que mi dignidad no depende de la mirada de los demás. Estas palabras tan breves, si nacen de un corazón sincero, pueden convertirse en un ancla que impide que el alma sea arrastrada por la tormenta. Poco a poco, iremos descubriendo que el silencio no empobrece nuestras relaciones. Al contrario, el silencio les da profundidad. Dejamos de atribuir malas intenciones con tanta prisa. Dejamos de necesitar decir siempre la última palabra. Dejamos de exigir que todos nos comprendan inmediatamente. Dejamos de usar las palabras para conquistar un lugar.
Empezamos a escuchar a una persona mayor que cuenta una y otra vez la misma historia sin irritarnos. Empezamos a tener paciencia con un hijo que todavía está buscando su camino. Empezamos a darle al esposo o a la esposa un espacio para respirar. Empezamos a decir la verdad sin humillar, a corregir sin apagar, a callar un poco para que el amor alcance a hablar dentro de nosotros. Una comunidad también necesita este tipo de silencio. Una comunidad no se construye con murmullos, sospechas y juicios, sino con personas que saben orar antes de hablar unas de otras. Cuando falta el silencio, la comunidad se convierte fácilmente en un lugar donde las personas se pasan heridas en forma de comentarios. Cuando hay silencio delante de Dios, la comunidad aprende el respeto. Ya no miramos a los demás solo a través de sus errores. Sabemos que cada persona lleva una historia, una lucha, una cruz, y por eso nuestras palabras necesitan misericordia. Queridos hermanos y hermanas, el silencio al que Dios nos invita no nos hace desaparecer. Nos ayuda a estar presentes de una manera más verdadera, presentes ante Dios sin fingir, presentes ante nuestros seres queridos sin imponer, presentes ante nosotros mismos sin huir, presentes ante el dolor sin dejar que el dolor nos gobierne. Una persona que sabe guardar silencio, así no es alguien que ya no comete errores. Pero cuando habla mal, sabe volver. Cuando hiere a alguien, sabe reparar con humildad. Cuando el corazón se agita, sabe buscar de nuevo la fuente de la paz. Y quizá desde aquí, cada uno de nosotros puede escoger una decisión pequeña, una palabra amarga menos, una interrupción menos, una reacción apresurada menos, una escucha más, un perdón más, un minuto más de silencio delante de Dios. Una vez más acercarnos al sacramento de la reconciliación cuando sentimos que el corazón se ha alejado. Una vez más permanecer ante la Eucaristía para aprender la mansedumbre de Jesús. Estas cosas pequeñas no hacen ruido, pero la gracia suele comenzar así, muy silenciosa, muy humilde, pero suficiente para que un corazón se endurezca menos, una familia viva con menos tensión y una palabra se convierta en un lugar por donde Dios pueda pasar. Queridos hermanos y hermanas, después de todo lo que hemos recorrido en silencio, quizá lo que el Señor quiere volver a poner en nuestro corazón no es una carga nueva, sino un pequeño camino hacia la paz. El silencio no es una meta reservada para quienes ya son perfectos. El silencio es el lugar donde el cansado descansa, donde el herido se deja mirar por Dios, donde quien suele hablar de más aprende de nuevo a hablar, donde quien se ha alejado de Dios vuelve a escuchar su llamada tierna. Tal vez, al escuchar estas palabras, cada uno reconoce alguna zona de su corazón que todavía está llena de ruido, una tristeza que no se apaga, una palabra que hirió a otra persona, una reacción apresurada que hizo que la familia estuviera más tensa, un silencio que ya no es amor, sino que se ha convertido en muro. No tengamos miedo al descubrirnos así. Reconocer la verdad sobre nosotros mismos no es una derrota. Puede ser el momento en que la gracia empieza a obrar, porque Dios solo sana aquello que nos atrevemos a poner delante de Él. Al pie de la cruz, la Virgen María guardó silencio. No tenía grandes palabras para explicar el misterio del sufrimiento. No huyó, permaneció allí. Su silencio no fue desesperación, sino fue herida. Hay momentos en la vida en los que nosotros tampoco sabemos qué decir. Ante la enfermedad, ante la pérdida, ante la distancia de un ser querido, ante una familia que todavía no encuentra paz, ante errores que ya no pueden deshacerse como antes, solo podemos permanecer allí con el Señor. Pero si permanecemos con Él, ese silencio no queda vacío, se convierte en el lugar donde la fe se conserva, aunque sea muy pequeña. Después de la pasión, Cristo resucitado entró en medio de los discípulos que estaban llenos de miedo y les dijo una palabra de paz. No comenzó con reproches, no les recordó su huida para avergonzarlos. Les dio la paz. Esa paz no borró inmediatamente el recuerdo de su fracaso, pero abrió un comienzo nuevo. Eso mismo quiere hacer el Señor con nosotros. Él entra en las habitaciones cerradas de nuestra alma,
en medio de nuestras preocupaciones, culpas, tibieza y cansancio, y nos dice con ternura: la paz esté contigo. La paz del Señor no significa que todo se vuelva fácil. La paz del Señor significa que, en medio de lo que todavía está incompleto, sabemos que no hemos sido abandonados. Esa paz nos ayuda a necesitar menos ganar en cada discusión, a necesitar menos decir la última palabra, a usar menos las palabras para defendernos, a usar menos el silencio para castigar. Esa paz nos permite pedir perdón cuando es necesario, perdonar poco a poco cuando sea posible, escuchar cuando otra persona está sufriendo y volver a Dios cuando nuestro corazón se agita. Empecemos entonces con algo muy pequeño: 1 minuto de silencio antes de que comience el día, una señal de la cruz hecha despacio antes de entrar en el trabajo, una breve súplica para que Dios guarde nuestra boca antes de una conversación difícil. Una vez más, acercarnos al sacramento de la reconciliación cuando sentimos que el corazón está pesado. Una vez más, permanecer ante la Eucaristía, sin necesidad de hablar mucho, solo para dejar que Dios nos ame en la verdad. Una palabra más suave hacia alguien de la familia, una mirada menos dura, un silencio que no sea frío, sino lleno de respeto. Todo eso es pequeño, pero el reino de los cielos muchas veces comienza como una semilla pequeña. Queridos hermanos y hermanas, no tengamos ya miedo del silencio. Si en el silencio está Dios, no seremos devorados por la soledad. Si en el silencio está Dios, las heridas antiguas ya no serán lugares de condena, sino lugares donde entra la misericordia. Si en el silencio está Dios, nuestras palabras se volverán poco a poco menos cortantes, nuestro corazón menos duro, nuestra familia tendrá un poco más de espacio para respirar. Dios no nos exige cambiarlo todo de una sola vez, solo nos invita a abrir una puerta, aunque sea muy pequeña, para que su paz pueda entrar. Señor Jesús, manso y humilde de corazón, enséñanos a guardar silencio como tú. Sana los ruidos de nuestra alma, las iras que todavía no hemos nombrado, las culpas que seguimos escondiendo, las palabras que han herido a otros y los silencios que se han convertido en distancia. Pon tu paz en nuestra boca, para que nuestras palabras sepan levantar, consolar, construir y pedir perdón. Pon tu paz en nuestra familia, para que los esposos aprendan a escucharse, los padres sean más tiernos con sus hijos, y los hijos aprendan a respetar y comprender más a sus padres. Concédenos volver al sacramento de la reconciliación, permanecer ante la Eucaristía, estar de pie al pie de la cruz junto a María, y creer que tú sigues trabajando en silencio en todo lo que aún está incompleto. Señor, transforma nuestro silencio en un lugar de encuentro contigo, en un camino de sanación, en una tierra de paz. Amén.